Muy buenos a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. El juez ha rechazado la moción de la SEC para apelar el fallo de Ripple. La SEC ha pedido al juez que rechace la moción de Coinbase para desestimar su demanda. Como veis, la SEC no se aburre. En el día de hoy en el S&P500 estamos viendo un pequeño rebote alcista, pero esto de momento no cambia nuestra perspectiva, y es que seguimos esperando la continuación bajista después de haber consolidado la ruptura de la parte baja de la estructura que estábamos planteando. Y además, tras ver que en la primera zona operativa no lograba encontrar equilibrio, aumenta la probabilidad de que podamos llegar a buscarlo sobre la zona más importante que establecíamos aquí, sobre los 4122. Eso sí, esta zona que está atravesando ahora tiene que hacerlo lo más rápido posible para poder alcanzar estos niveles operativos, porque si empezamos a ver que comienza a rechazar sobre estos niveles, es bastante probable que vuelva a intentar encontrar equilibrio sobre la primera zona operativa, sobre los 4276. En Bitcoin de momento la situación no ha cambiado demasiado, ya que como podéis estar viendo más o menos seguimos sobre la misma zona. Eso sí, ya vinimos a testear la zona operativa que comentábamos en vídeos anteriores. De momento el precio ha rechazado, pero tampoco está demostrando demasiada fortaleza después del rechazo. Y también recordemos que había liquidez hasta esta zona por parte de los long, por lo que viendo este equilibrio que está empezando a desarrollar, tampoco me extrañaría que viésemos una estructura operativa para los próximos días sobre los niveles actuales. No tengo del todo claro que haya iniciado ya esta estructura, pero vamos a marcar algunos niveles operativos para tenerlos por si las moscas. Primero quiero marcar esta zona de aquí, la zona de los 27.666, ojo, y también este mínimo que dejó aquí el precio, sobre los 27.178 más o menos. Al final esperaríamos que en caso de encontrar equilibrio fuese sobre esta zona operativa, sobre todo por si deciden acumular, que la sacudida hasta esta zona aquí sea lo que luego pueda hacer que reingrese tras barrer toda la liquidez que estábamos observando. A nosotros ese setup nos estaría dando mucha confianza, pero de igual forma también esta liquidez podría servir como catalizador para acelerar un movimiento bajista, si viésemos una distribución sobre estos niveles. Vamos a esperar algún tipo de sacudida sobre estos extremos, que es donde se puede localizar más liquidez en el muy corto plazo. Luego revisaremos las herramientas a ver dónde está actualmente la mayor parte de esa liquidez. Eso sí, tengamos también una cosa en cuenta, y es que después de haber visto este movimiento alcista con bastante fortaleza, esperaríamos que tras una ruptura y un test también luego demuestre esa fortaleza, y el estar buscando equilibrio sobre estos precios no es una muestra de fortaleza, por lo que nos estaría haciendo que perdamos un poco de confianza en escenarios alcistas, pero de momento seguimos favoreciéndolo debido al contexto en el que nos encontramos. También os recuerdo la importancia del VPOC que tenemos en la estructura mayor, porque ha sido donde el precio ha frenado este movimiento alcista. Es importante romper los 28.036 para poder buscar niveles operativos más altos, aunque consolidar una acumulación sobre estos precios e iniciase un movimiento alcista, el poder ver una continuación mayor va a depender en gran medida de cómo atraviese este VPOC. Porque si volvemos a ver un rechazo de este estilo, entenderemos que están absorbiendo venta. Pero si logramos romperlos, donde el precio podría llegar a acelerarse incluso a buscar la parte alta de la estructura. Tenemos también aquí otra zona donde podría encontrar equilibrio el precio, sobre los 29.234 aproximadamente. La zona del value a la high al fin y al cabo. Así que en caso de consolidar esta ruptura para iniciar un movimiento alcista, la primera zona de control será el VPOC, en torno a los 28.047. La siguiente zona, el value a high, sobre los 29.234, e incluso podríamos considerar esta zona de aquí en torno a los 30.290 más o menos. Si llegásemos a ver esa ruptura del VPOC, aumenta la probabilidad de que podamos llegar a alcanzar estos precios en el corto plazo, pero si no, podríamos incluso tener que buscar liquidez en niveles operativos más bajos para intentar atacar nuevamente con más fuerza. En gran medida dependerá de lo que suceda en temporalidades menores, pero desde luego seguimos favoreciendo los escenarios alcistas. Ahora vamos a revisar las herramientas. En Trading Different seguimos viendo las mismas zonas de liquidez aproximadamente que ya comentábamos en días anteriores. Sigue habiendo mucha liquidez por parte de los longs sobre los 25.765, pero empezamos a ver aquí cerca del precio algunas zonas también bastante interesantes,
Como veis, tenemos liquidez en torno a los 27.030 y también en torno a los 26.574. Me preguntasteis también si no consideraba que esta zona fuese interesante. Y sí, obviamente es una zona interesante debido a que hay mucha liquidez sobre estos niveles, en torno a los 30.468 más o menos. Pero ¿qué sucede? Que ahora mismo para el muy corto plazo no es interesante porque estamos lejos de esta zona. Tenemos que centrarnos en lo que nos queda más cerca del precio, porque pueden ser las zonas que visite el precio en el corto plazo, durante los próximos días. En estas últimas horas el indicador de tendencia no está marcando nada. Sí que es cierto que aquí se activó un poquito con un nivel 1 ligeramente durante algunas horas, y como veis, si nos centramos solamente en este clúster, donde más liquidez estamos viendo es sobre los 27.000. Se está empezando a acumular mucha liquidez por parte de los long sobre esta zona. Pareció a lo que ya comentábamos en vídeos anteriores. Ahora, en Bookmap, veíamos órdenes de venta sobre los 27.665, se retiraron, pero ahora vuelven a entrar órdenes de venta intentando que el precio no suba, sobre los 27.600. También vemos muchas compras sobre la zona de los 27.070. En el multibook vemos cómo en estos últimos minutos empiezan a entrar algunas órdenes de venta sobre los 28.000 y compras fuertes vemos sobre los 27.000, niveles bastante psicológicos en general. Y bueno, para terminar vamos a revisar de Kingfisher. Vemos cómo en general hay bastante más liquidez por parte de los long, pero está muy distribuida. Como veis, está en diferentes niveles, pero vamos, está por parte de los long. Tenemos liquidez en torno a los 27.244, también sobre los 26.725 y también sobre los 26.253. Por parte de los CBD vemos que Binance sigue al precio, Bybit siguiendo al precio, aunque con una ligera tendencia de acumulación de spot, Bitget siguiendo al precio. Veamos aquí cómo OKX descargaba un poco de spot en el movimiento alcista. BitMEX se mantiene más o menos neutro en general. Y luego estamos viendo ventas súper agresivas hace escasos minutos en Bitfinex por parte del spot. En el mapa de corto plazo veíamos cómo había un poco de liquidez por parte de los short, se ha limpiado bastante de la que había en el corto plazo, pues hasta los 27.470 más o menos en este último movimiento alcista, y se empieza a generar un poco de liquidez por parte de los long actualmente. Vamos, como veis la situación es bastante 50-50. Vemos liquidez por parte de los short, podremos decir que hasta los 27.775, y luego por parte de los long hasta los 27.200.